Hermanos, que la gracia y la paz de parte de Dios estén con todos ustedes. Una pregunta muy común que nos hace la gente a veces a los sacerdotes: Padre, quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Mucha gente dice que por aquí, que por allá, o que si la leo así nomás no la voy a entender. Muchos biblistas lo que recomiendan es comenzar por los evangelios. Como fieles católicos, como fieles seguidores de Jesús, estamos familiarizados también por la misa en la que todos los días leemos fragmentos del Evangelio, estamos familiarizados. Sin embargo, es bueno leer un Evangelio o los Evangelios desde el principio hasta el final, desde que Jesús nace, desde que Jesús va creciendo, desde que Jesús va eligiendo a sus apóstoles, que los envía, que se traslada de un lugar a otro y siguiendo la historia de Jesús. Para esto, dos recomendaciones. La primera, o dos opciones por las que pudiéramos iniciar. La primera, el Evangelio de Marcos. Si tú eres alguien que te cuesta mucho leer, que te cuesta mucho pegarte un libro, tu opción es el Evangelio de Marcos. 16 capítulos, el más corto en cuanto a texto. Sin embargo, no por ser el más corto se queda atrás, sino es un evangelio que tiene mucha expresividad, que habla muchas veces en primera persona, que tiene como que esa sensibilidad al momento de narrar, que nos va atrapando y nos hace meternos en la escena. Sería pues una muy buena opción para quienes les cuesta o poco se han acercado a los libros, más aún a la Biblia, comenzar con el Evangelio de Marcos. Otra opción, probablemente más socorrida por algunos biblistas, es comenzar por el Evangelio de Mateo. Mateo tiene, a diferencia de Marcos, Mateo tiene 28 capítulos, más extenso en texto. Sin embargo, tiene una particularidad. Mateo está dividido, pudiéramos así señalarlo, o tiene en su contenido una división en 5 libros, 5 grandes partes. Mateo va agrupando por temas ciertos acontecimientos y entonces nos habla, por decir, en una parte de todo lo que tiene que ver con la misión, el llamado de los apóstoles. Eso lo concreta en una parte. Todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos, el anuncio de la entrega de Jesús, evidentemente pues va al final, pero está agrupado. Mateo agrupa pues en 5 grandes secciones, en 5 grandes partes o temáticas su evangelio. Y es un evangelio que además explica también varios acontecimientos o varias frases. Mateo las explica. Esto tiene su razón de ser porque el profeta dijo esto. O esto tiene su cumplimiento porque el profeta dijo aquello. O los judíos tienen estas costumbres pues, que consisten en esto. Nos va explicando también varias cosas. Es llamado por algunos el evangelio didáctico. Es decir, como que nos va dando así la clase acerca del caminar de Jesús. Una gran recomendación sería el Evangelio de Mateo. También es importante, cualquiera de los libros que nosotros vayamos a leer, eh, hacer una pausa o darnos un tiempo para leer la introducción. Aquí yo tengo, por ejemplo, Mateo, esta página grande, y al dar la vuelta aparece introducción. Si yo ya avancé en la lectura de la Biblia, ya estoy leyendo profetas o alguna carta, muy recomendable es lee la introducción. La introducción te va a decir en qué tiempo estás, qué pasó mientras escribía, quién es el que escribe y te va a ubicar en el tiempo. Mucha gente a veces dice, es que estoy leyendo tal profeta y no entiendo de qué está hablando. Ah, pues es que en ese tiempo el pueblo estaba exiliado en Babilonia. Y eso es lo que pasa, pues está hablando de otro lugar. Entonces es muy recomendable leer la introducción, o si tu Biblia no lo tuviera o no está muy clara, googléalo, búscalo en internet, profeta Isaías, y ahí te va a decir quién es, en qué tiempo escribió y más o menos qué abarca. Y eso te va a ayudar a entender mejor. Eh, es importante también que si vamos a leer, no nos quedemos cortados en nuestra lectura.
La Biblia está dividida en títulos y en subtítulos. Casi todas las Biblias. La división normal es capítulos y versículos. Un número grande para el capítulo, números pequeños para los versículos. Sin embargo, tiene los títulos y subtítulos. Es importante que yo al leer mi Biblia, pues concluya hasta donde está otro subtítulo. Por ejemplo, si es la parábola del hijo pródigo y no la termino yo hasta donde está otro subtítulo, pues me voy a quedar a medias. Todavía falta que regrese el hijo y que el hijo mayor no quiera entrar, pues me voy a quedar corto. Entonces, si tengo que cortar mi lectura hasta donde aparezca uno de estos subtítulos. También nuestra Biblia, la mayoría de las Biblias, principalmente las de tamaño mediano o grande, tienen una línea y abajo otro texto con letra más pequeña. Estos son comentarios. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 1 aparece un punto. Esto significa que acá abajo, con el número 1, va a aparecer un comentario al versículo 1 y nos va a explicar algo que probablemente no está muy claro. No es necesario que yo vaya leyendo todos los comentarios. Si en algún párrafo, en algún texto no entendí y aparece ahí un punto, una indicación, o en la Biblia, en tu Biblia puede aparecer de otra manera, pero así con algún señalamiento, puedo leer los comentarios y me va a dar idea de lo que se está hablando. Otro de los detalles, en los márgenes de nuestra Biblia aparecen otras citas. Por ejemplo, Salmo 72:10. Esta cita. Es decir, en ese párrafo que estoy leyendo, esa idea aparece también en otra parte de la Biblia, acerca de cómo Dios ama a sus hijos, acerca de cómo Dios perdona, o a lo mejor eso que se está cumpliendo en esta parte del Evangelio lo profetizó Isaías, y ahí te va a decir en qué capítulo y versículo de Isaías lo puedes encontrar. Para eso son estas citas en los márgenes. Posteriormente, si ya leíste uno de los evangelios o ya leíste todos los evangelios, la recomendación sería continuar con alguna de las cartas, principalmente las de San Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, o en el orden que aparecen, así, comenzando por Romanos, en el orden que aparecen en nuestra Biblia. Esa sería una recomendación. Sin embargo, si tú vas a leer el Evangelio de Lucas, te recomiendo leer posteriormente los Hechos de los Apóstoles. Ambos fueron escritos por el evangelista y los Hechos de los Apóstoles es como la continuación. Una vez que Jesús resucita y los discípulos empiezan a congregar y a formar comunidad, eso aparece pues ya en los Hechos de los Apóstoles. Si vas a leer Lucas, lee también Hechos de los Apóstoles. Alguien a lo mejor dirá, yo ya leí, los evangelios, ya todo el Nuevo Testamento, ya llevo muchas de las cartas. Quiero leer algo del Antiguo Testamento, ¿qué me recomiendas? El Antiguo Testamento está dividido en bloques. Busca en el índice de tu Biblia, que está al inicio o al final de tu Biblia, busca el índice. Y en el índice muchas veces aparecerán bloques. Los libros están separados en bloques, libros históricos, libros proféticos, libros de la sabiduría, o sapienciales, libros de la ley o Pentateuco. Agarra un bloque, por ejemplo el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los primeros libros de la Biblia. Esa sería una recomendación si es que vas a iniciar ya con el Antiguo Testamento. Por otro lado, también preguntan, no sé si mi Biblia es católica. Hay dos elementos muy sencillos, habrá muchos más, pero dos elementos muy sencillos para identificar si tu Biblia es católica. La mayoría de las Biblias protestantes quitan los llamados libros deuterocanónicos, es decir, los que se aceptaron al último, cumpliendo con los criterios propios de un libro que ha de entrar en la Biblia. 7 de estos libros son llamados así deuterocanónicos. Para que no te tengas que aprender los 7,
ten en claro uno, el de la sabiduría. Es una palabra sencilla, es fácil de conocer y es un libro también muy conocido. Revisa si en el índice de aquella Biblia viene el libro de la sabiduría. Que aparezcan los libros deuterocanónicos es un signo muy probable de que tu Biblia sea católica. 1 y 2 de Macabeos, también algunos fragmentos de Esdras y Daniel no están incluidos. Eh, pero esa sería una recomendación. Otra de las recomendaciones o de las señales, la Biblia al inicio o al final ha de tener en latín aparecerá imprimatur, que en español significa imprímase, o puede aparecer en español, que es el permiso para imprimirse. Este permiso aparecerá dado por un obispo o por una conferencia episcopal, no por alguien que no sabemos quién es, porque algunas Biblias sí dice imprímase y el nombre de alguien, probablemente no es católico. Aparece, por ejemplo, en esta Biblia un sello episcopal, la fecha, el lugar y quién autoriza que pueda imprimirse esta Biblia. Sin embargo, también la pregunta pudiera ser, ¿y cuál Biblia me recomiendas? ¿Cuál es la mejor? Muchos biblistas dicen la mejor Biblia es la que a ti te llame la atención leer. Una Biblia que el tamaño de la letra sea adecuado, que el peso, el tamaño de la Biblia pues sea también adecuado para ti, que el lenguaje en el que está escrita la Biblia no sea muy difícil de entender. Entonces, si a ti te llama la atención esa Biblia, sería lo mejor porque tú te vas a acercar a leerla. Entre las más populares aparecerá la latinoamericana, la Nueva Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, que entre estas, una de las más recomendadas es la Biblia de Jerusalén, puesto que tiene un estudio de fondo en la traducción y al momento de editarse, de escribirse esta Biblia. Sin embargo, la recomendación es esa, la Biblia que a ti más te facilite tenerla a la mano, no esas Biblias gigantescas que pues ocupas una mesa grande para ponerte a leerla, a veces dificultan pues el que tú puedas leerla reclinado, recostado o en cualquier lugar, en cualquier silla o en cualquier posición. Esa sería la recomendación acerca de las Biblias. Está también la Biblia para jóvenes, una Biblia que tiene colores, tiene algunas frases de santos o frases de papas acerca de algún texto y es muy recomendable también. Sin embargo, este tipo de Biblias son un poquito más costosas, pero vale la pena invertir en ellas. Por último, si en algún texto bíblico, si en alguna parte de la Biblia te queda alguna duda, no te queda claro el por qué o algo, acércate a algún sacerdote cercano, al sacerdote de tu comunidad o incluso a personas que en todas las parroquias yo he encontrado personas que se han dedicado al estudio bíblico y que a veces comparten cursos, clases, temas bíblicos, ellos también te pueden ayudar en alguna de las dudas. Muchas ideas en la sociedad se corren acerca de la Biblia, de algún texto, que si es cierto, que si no. Pregunta a alguien pues que ha estudiado un poco más a fondo y que te puede dar una respuesta. Hasta aquí este video, no pretendo que los videos sean muy largos para que sea fácil verlos uno u otro de los videos según la temática y hasta aquí dejamos este video. Cualquier comentario lo pueden dejar en la barra y trataremos a su tiempo de ir respondiendo. Hay muchas inquietudes, muchos temas, trataremos pues poco a poco de dar respuesta a las que veamos más urgentes. Gracias por su atención. Nos estaremos viendo pronto en otro video.